Vamos a estudiar Jeremías 17, como ustedes acaban de ver esta lectura, y a través de este pasaje vamos a estudiar bajo este tema, santificad el día del Señor. Curiosamente el pueblo era muy religioso, ustedes lo saben. Ellos sacrificaban constantemente, presentaban sus ofrendas, ellos no fallaban en esto. El Señor tiene que decirles inclusive que ya basta de tanto sacrificio porque, como dijo Isaías, su adoración solamente es de dientes para afuera y no del corazón. Así es que esto los llevaba a tener graves problemas, porque realmente el pueblo de Dios violentaba constantemente los mandamientos de Dios. Y cuando hablo de los mandamientos de Dios me refiero a los 10 mandamientos, al decálogo que les dejó como guía para que el pueblo pudiera someterse a Dios, pero también a tener una vida en común entre ellos que fuera de tranquilidad, que les permitiera vivir en paz. Y ustedes han visto cómo el pueblo en Jeremías pues ha violentado todos los mandamientos. Dios les dijo no tengas dioses ajenos y parece que entendieron mal el mandamiento porque se hicieron de muchos dioses. Les dijo que no se hicieran imágenes ni ninguna semejanza y parece que lo leyeron mal porque se pusieron a hacer dioses de piedra y de palo. Y les dijo que no usaran el nombre de Jehová en vano y se dedicaban a jurar diciendo nosotros no hemos pecado. Y ahora vemos el cuarto mandamiento al cual también están fallando. Dios les dijo en los 10 mandamientos que tenían que guardar el día de reposo y el pueblo no lo estaba haciendo. Y podemos señalar el resto de estos mandamientos, porque la verdad están allí en Jeremías, todas estas faltas que ellos cometieron contra el decálogo. Al final, de la misma modo en que se falla en uno, pues se empieza a fallar en todos. O por decirlo de otra manera, el pecado nos hace faltar en todos de una manera constante. Y esto parece como una bola de nieve, va arrastrando y nos va llevando a más y más y más. Y cada vez el pecado se convierte, como dijo ya Pablo en Romanos 1, de tal manera que hasta lo celebramos. Y eso es lo que estaba pasando en los tiempos de Jeremías. Y como Dios le dijo al profeta, tienen el corazón cauterizado y la mente, por eso no pueden rectificar. Y en ese sentido queremos enfocar este reclamo de Dios para su pueblo. Y como empieza el versículo que se leyó, este es un reclamo porque es un mensaje para todos. Así empieza el profeta en el versículo 19. Así ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por lo cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en cada una de las puertas de Jerusalén. Dios manda a Jeremías a pararse en la puerta de los hijos del pueblo. Esta puerta era llamada la puerta de David y era conocida con este nombre, la puerta de los hijos del pueblo, porque era la puerta principal. Por ella entraban los reyes porque era la que estaba más cerca del palacio y también era la del acceso más directo de la avenida principal de la ciudad de Jerusalén. Por esa razón, en esa puerta se concentraba la mayoría del pueblo, porque era la principal. Así es que Dios lo manda a esa puerta para dar este mensaje y que todos lo escuchen. También el Señor le dice que se pare allí, porque tiene que dar un mensaje para todos. Les dice que se lo tiene que dar a la realeza, a los plebeyos, y que todos deben oírlo. Por eso también lo manda a todas las puertas de la ciudad de Jerusalén, porque quiere que todos escuchen este mensaje, que nadie quede exento de escuchar el mensaje de Dios. Y por si fuera poco, Jeremías tiene que hacerlo de tal manera que quede en el corazón de la gente. Porque dice que estas palabras de la profecía con la que inicia la casa real, el pueblo y todos los de Jerusalén y todos los moradores de Judá, es un mensaje que implica a toda la nación, todos. Ninguno se tiene que quedar sin escuchar este mensaje. Y esta era la tarea del profeta, darlo a conocer aquí y se tiene que regar por todo el país. Darlo a conocer aquí porque tiene que haber una reacción de parte de todos hacia este mensaje. Dios establece un lugar estratégico, establece que se repita este mensaje por su importancia y señala que todos los pobladores tienen que escucharlo. Esta es la importancia de esta profecía. Y empieza el profeta diciendo, oíd palabra de Jehová. Y esta
palabra oíd ya la habíamos visto en otros mensajes y aquí lo vuelve a utilizar Jeremías en ese sentido. Es una palabra que significa oigan, entiendan y pongan en práctica. Santiago lo dijo, que no debemos ser tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Y ese es el sentido de esta palabra tan sencillita que utiliza Jeremías. Oigan, pero oigan para que entiendan y oigan para que pongan en práctica. Oigan para que pueda haber ese cambio de conducta, ese cambio de acciones. Eso es lo que demanda una respuesta, el mensaje que está diciendo el profeta Jeremías. Y es un mensaje que santifica. Parece raro este subtítulo de esta parte del sermón, porque entonces tendríamos que preguntarnos cómo el sábado me santifica. ¿Le estaríamos dando la razón, por ejemplo, a los que enseñan que el día del Señor es el sábado? ¿Le estaremos dando la razón a este grupo que conocemos como los sabáticos? Dice Jeremías, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén, dice el versículo 20. Y es que la palabra guardar en hebreo es una expresión que significa por tu alma. Es decir, este mensaje tiene esa característica. Es un mensaje que busca llegar a tu alma y que tu alma tiene que reaccionar. Es decir, escuchas la palabra de Dios para actuar y guardar implica una reacción desde lo profundo de tu ser. Desde lo profundo de tu ser tiene que venir ese cambio. Desde lo profundo de tu ser tienes que responder a ello. Y dice aquí, pero no por respetar el día de reposo, sino porque el pueblo estaba desobedeciendo los mandamientos de Dios. Recuerden que esta es la esencia del mensaje de Jeremías. Y este día de reposo era uno de ellos. Jeremías quiere que reaccionen para volverse a Dios. Quiere que vengan en obediencia, que ya no estén violentando los mandamientos de Dios. Han empezado literalmente por el primero, ya van en el cuarto. Ahora sigue que el quinto, la falta de respeto a los padres y etcétera. Jeremías está preocupado porque el pueblo no está obedeciendo los mandamientos. Y Jeremías quiere que el pueblo reaccione y se vuelva a Dios. Jeremías ha atacado el problema de la idolatría y ahora está atacando el problema del día de reposo. Los judíos eran comerciantes y los otros pueblos, pues ellos no sabían del día sábado. Ellos no entendían que era un día sagrado para los judíos, así es que ellos venían de tierras lejanas a vender sus mercancías. Y el pueblo, pues no observaba el día de reposo, pues porque se iba al tianguis. Salían a hacer sus compras. Veían tantas cosas que decían, pues vamos a aprovechar. Y yo me imagino que al ver gente que medio respetaba el día de reposo, pues los comerciantes ponían en oferta o sabían cómo enganchar a los judíos, porque este parece ser un problema repetitivo en el pueblo de Dios. Normalmente los gentiles no los dejaban entrar a la ciudad, sobre todo en este aspecto del comercio. Así es que se quedaban afuera de la ciudad, afuera de los muros, y el pueblo salía de la ciudad para hacer sus compras. Y era obvio que entraban con todo lo comprado cargando. Y el problema no era comprarle a la gente. El problema no era cargar las mercancías. El problema es que lo estaban haciendo en el día de reposo, en el día del Señor. Ese era el problema. No existía problema con negociar con la gente. No existía el problema de que te surtas tu despensa. No existía el problema de que aprovechara las ofertas. No. El problema es que lo estaban haciendo en el día de reposo. Por eso el mensaje de Jeremías es: presten atención para que obedezcan. Nosotros tenemos que empezar en esto. No es el día del Señor. No es el día del Señor quien nos salva, sino la obediencia a su palabra. Ese es el mensaje de Jeremías. Jeremías está señalando una falta, el día de reposo, pero es un conjunto, porque el día de reposo forma parte de los mandamientos. Y Jeremías, en este mensaje que Dios le da, quiere que su pueblo obedezca a los mandamientos, responda a la palabra de Dios. Amar a Dios, recuerden, así lo resume el Señor Jesucristo, es obedecer sus mandamientos. Aquí se ve que hemos dejado que Dios transforme nuestras vidas para poder servirlo, para adorarlo en el día que Él ha escogido, pero sobre todo para responder en obediencia a sus mandamientos. Dios ha dicho que ha dado el día de reposo para santificarnos, así dice Ezequiel 20:12. Pero en el siguiente, Ezequiel 20:13, dice que le reclama a su pueblo porque no obedece sus mandamientos. Es decir, el día de reposo es uno más de sus mandamientos,
Pero la falta del pueblo en Ezequiel, en Isaías y en Jeremías y en todos los profetas es que han dejado de obedecer sus mandamientos. Son estos mandamientos que nos santifican, no porque los obedezcamos literalmente y ya con eso me salvo, no, sino porque los mandamientos son el resultado del reconocimiento a nuestro Dios y del reconocimiento de que Él merece la adoración y merece nuestra obediencia. Jesús no abrogó la ley, recuerden, la resumió. Cuando le preguntan a Jesús acerca de los mandamientos, Él lo resume en dos, pero ya en Marcos Él inicia con este aspecto del Shema, es decir, los mandamientos tienen su esencia en este reconocimiento de que Dios es el único Dios, dice Jesucristo. Y por eso el Señor Jesucristo demanda que lo obedezcamos. Y resume los 10 mandamientos, los primeros 4 en amar a Dios con todo lo que somos, y los otros 6 en amar al prójimo como a nosotros mismos. Jesús no abroga los mandamientos, los resume, pero los mandamientos están allí. Y dice Pablo allá en Romanos que la ley no es mala, somos nosotros por no ser obedientes a ella. Y habrá gente que parezca que obedece la ley de Dios, pero sin su gracia, sin este llamado a salvación, no hay santificación. ¿Sí? La santificación es el producto de ser obedientes a Dios. Por eso Dios ha dejado sus mandamientos, para que nosotros seamos santificados cuando su gracia nos ha llamado a salvación. Y Él espera que nosotros respondamos en obediencia. Promesas de Dios por santificar su día. Y la clave de este mensaje de Jeremías está en el versículo 24. Si usted me acompaña ahí, a Jeremías 24, en el versículo 24, 17, 24, usted podrá ver que esta es la esencia de lo que hemos estado hablando. Dice el texto, no obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová. Esta expresión de obedecer, aunque parece que está hablando del cuarto mandamiento, la palabra obedecer implica toda la ley. En el contexto hebreo, si me obedeciereis, es una expresión en donde Dios está diciendo que tiene que ver con toda su ley. Si ustedes obedecieran a toda la ley, si ustedes obedecieran a lo que yo les dejé, entonces cambiaría. Y entonces recibirían bendiciones. Dios quiere que obedezcamos sus mandamientos. Y el cuarto es uno de ellos, no es el único, es uno de ellos. Dios quiere que lo ocupemos para descansar y para adorarlo. Recuerde que lo dio con ese fin. Al usarlo con el propósito para el cual lo dio, adorar, nos permite descansar de nuestra rutina, nos permite hacer un cambio de nuestra vida, pero sobre todo nos permite obedecer a Dios porque lo adoramos en el día que Él ha elegido. Dios derramará bendiciones de paz. Eso es lo que significa todo lo que describe el profeta. ¿Por qué razón? Porque cuando hay paz, nosotros podemos adorar con mayor tranquilidad a Dios. No es lo mismo adorar en las catacumbas, no es lo mismo adorar escondidas para que no nos vayan a escuchar, no es lo mismo adorar de tal manera que nadie se entere porque nos pueden matar, que adorar como nosotros. ¿Se acuerdan? Que abríamos las puertas del templo, podía entrar cualquiera, podía entrar usted. No había un requisito de que si no viene a la hora ya no entra, no. Podía entrar a la hora que usted quisiera al culto, podría venir, podía irse. Estamos en completa libertad de adorar a Dios. Nosotros como pueblo podemos disfrutar de esto. Y eso es lo que dice el Señor. Esta paz vendrá para la ciudad, vendrá para la nación. Y podrán adorarme con estos sacrificios. Porque al final de cuentas lo que el Señor está pidiendo es adoración. Y adorarlo es amarlo, es obedecer sus mandamientos. El pueblo le ha fallado una y otra vez al desobedecer sus mandamientos. De una o de otra manera, el pueblo sigue desobedeciendo sus mandamientos. Por eso tiene que venir este mensaje para que el pueblo reaccione y haya una adoración auténtica que surja de un corazón arrepentido y de un corazón que se deje santificar. Adorar a Dios en el día que ha escogido es con el fin de santificarnos a nosotros a través de la adoración y de la obediencia, porque surge de corazones transformados. Nosotros, la iglesia, el pueblo del Nuevo Testamento, guardamos el domingo, porque celebramos que un día como hoy Jesús se levantó de los muertos. Y Jesús aceptó esta adoración de la iglesia, ya que estuvo con ellos presente todos los primeros días de la semana, hasta que Él ascendió al cielo. Y después
Prometió estar con su iglesia hasta el fin de los siglos. Y prometió que que nada prevalecería contra su iglesia, porque Él estaría al pendiente de su iglesia. La iglesia debe adorar a Dios el domingo y usar este día para unirnos como iglesia y para expresarle al Señor nuestra gratitud, para agradecerle sus bendiciones, sus cuidados, para escuchar su palabra y alimentarnos de ella para nuestro diario vivir. Si tuviéramos que aplicar, yo diría que no se trata del sábado o del domingo. Jeremías deja muy claro este mensaje que Dios le ha dado. No es en sí el día, sino la obediencia a Dios, porque cada vez como que añadimos más desobediencia a sus mandamientos. Y Dios quiere que regresemos a sus bondades. Dios quiere darnos paz. Dios quiere que aprovechemos los 6 días que nos ha dado para trabajar y hacer toda nuestra obra. Pero quiere que un día lo ocupemos para usarlo como familia, para adorarlo. Insisto, no es el día, es la adoración que Dios demanda de sus hijos. Y si queremos recibir estas bendiciones que vienen de su mano, nosotros tenemos que responder a Él, trabajando estos 6 días que Él nos ha dado y dedicarle uno para adorarlo. Eso simplemente, como Dios le dice a su pueblo, se trata de obediencia. Dejarnos santificar es dejar que el Señor trabaje en nosotros para que podamos obedecer a su palabra, podamos ser fieles a sus mandamientos. Así que, hermanos, yo les invito a que adoremos de esta manera. Yo les invito a que podamos en verdad tomar en serio esto del día del Señor. La verdad, el Señor nos ha dado 6 días, suficientes para disfrutar de nuestras actividades cotidianas, el trabajo, la escuela, lo que sea. Pero necesitamos aprender que el domingo es día del Señor y que Él quiere que lo adoremos, que Él quiere que le dediquemos este tiempo para adorarlo, que lo hagamos en familia, que como padres podamos venir con nuestra esposa, con nuestros hijos. Si somos madres, si no contamos con el apoyo paterno, pues nosotras como mujeres venir con nuestros hijos y presentarnos en adoración al Señor. Si no contamos con papá y con mamá, bueno, como hijos, porque esto se trata de una acción de obediencia al Señor. No se trata nada más de que porque es domingo y porque así me educaron. No, se trata porque este es el día del Señor y Él nos pide que lo santifiquemos. Él pide que lo adoremos. Él pide que vengamos a Él y de esta manera nosotros podamos servirle. Antes que nada, en obediencia a sus mandamientos, en obediencia a su palabra. Y de ahí surge el adorarlo el día que nosotros hemos escogido como iglesia para celebrar que un día como hoy, Él se levanta de los muertos. Vamos a tener una oración y vamos a darle gracias a Dios por su palabra expuesta y que podamos reflexionar y que podamos ser una iglesia obediente al Señor, obediente a sus mandamientos. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de abrir tu palabra y de estudiarla. Sabemos que tú pides que santifiquemos tu día, pero más que nada, tú lo que demandas es que seamos obedientes a tu palabra, que seamos oidores y hacedores de ella, como le dijiste al profeta Jeremías, oíd palabra de Jehová. Pero también demandas que aprendamos a guardar tus mandamientos, que aprendamos a tener esta paz, porque esa es la esencia del mensaje del profeta. Porque a veces somos un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, un pueblo que no hemos entendido que tu ley no ha cambiado, que tú sigues demandando obediencia a tu ley y que nosotros como pueblo tuyo tenemos que responder a ello. Ayúdanos a ser este pueblo tuyo, obediente a tu palabra, obediente a tus mandamientos y que podamos en verdad traer a nuestras familias y adorar juntos tu nombre. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén.